hermanos, este estudio no es sencillo. Si quieren por ahí cerrar la ventana para que no se filtren las predicaciones de los animalitos. Predican luego muy bonito, pero no soy mi voz. Hermano, aquí va a haber dos estudios iguales, el día de hoy y el sábado que viene. El hombre y la mujer de Dios, según la Escritura, para que ya no haya desconocimiento de lo que debo hacer. Debemos de extirpar de nosotros las opiniones de los hombres, las opiniones de la gente. ¿Por qué? Porque nuestra palabra, que es palabra de Dios, dice: no seas sabio en tu propia opinión. Una cosa es lo que pienses tú, lo que tu mente te dice, y otra cosa es lo que Dios dice. La gente sabia solita se hace sus películas y solito se da la entrada, la salida, construye todo en su propio pensamiento, que ni siquiera muchas veces es propio, es influencia demoníaca, lo que no es de Dios. Porque aquí no hay purgatorio ni nada de esas cosas. Aquí o eres frío o eres caliente, porque los tibios por la boca de Dios van a salir vomitados. Entonces, o te dedicas a hacer de Dios, te arrepientes y dejas de hacer lo malo y lo dejas de anidar en tu cabeza, porque ahí es donde está la guerra, en la mente, y te despojas y dejas de hacer lo malo y te consagras y empiezas a orar, empiezas a pedir a Dios con la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no ves. Está hecho, como la sanidad. Recuerdan que la sanidad, lo vimos, dice: por su llaga fuimos nosotros curados. Ya fuimos curados. ¿Por qué le pides a Dios a ver si quiere? Él ya dijo. Lo que tienes que tener es fe y apropiarte. Sí lo vimos, ¿no? Cuando nos dio la profecía de los huesos y las costillas y todas esas cosas que nos pasaron. Aquí mismo les voy a decir esto porque aquí hay palabra que no puedo ocultar y que eso está relacionado con mi propia vida también y con algunas otras vidas de hermanos también. Por esto, por la sujeción, dice la palabra de Dios, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Todo aquel que se envanece por lo que conoce cae en la condenación del diablo. ¿Por qué? Porque se basan en su conocimiento. Lo que yo empecé diciendo es la sabiduría, en mi propia opinión. Entonces yo creo que lo que yo sé es lo que vale. Mentira. Aquí lo que vale es el poder de Dios, no lo que tú creas ni lo que tú pienses que sabes o no sabes. Pero Dios dice que Él levanta al humilde y al soberbio lo rechaza. ¿Quién es el soberbio? El que cree que Él puede. Cuando el Señor ya dijo: para el hombre
es imposible salvar al hombre. ¿Quién podrá ser salvo? Para el hombre, imposible. Pero para Dios, no. Porque para Dios nada es imposible. Vete quitando la idea de que porque te portas bien tú vas a alcanzar gracia. Porque entonces caeremos en las indulgencias. Yo le echo al cofre y entonces el alma del purgatorio sale. Eso es una mentira. Por lo que yo sé, por lo que yo me comporto, no es por eso por lo que tú te vas a salvar. Te vas a salvar por la misericordia de Dios, por la sangre derramada en la cruz, por el sacrificio que Él hizo. No por las obras que tú hagas, porque dice la Escritura, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por fe en que Dios me perdonó en la cruz. Lo único que yo tengo que hacer es arrepentirme y apartarme, y cuando yo me aparto, Dios me da la fuerza por fe. Yo creo que Dios me da la fuerza de apartarme, y ya me aparto y ya lo creo, y entonces viene la fuerza para apartarme. Pero si tengo la lucha mental con la obsesión del pecado, porque creo que yo por mis fuerzas soy el que lo voy a quitar, el demonio te juega las contras y te hace como quiere. Hasta te puede llevar a suicidarte como Judas. Judas se arrepintió, ¿no? Sí. Dice que se arrepintió, pero ¿cómo? Falsamente. Se arrepintió por las monedas, porque le quemaban las manos. Pero dentro de su corazón no se quitó la codicia, a diferencia de Pedro. Pedro se arrepintió de haber negado al Señor, se metió a la iglesia, y después, cuando vino el Espíritu Santo, él fue el que se levantó a hablar el día de Pentecostés y a decir: varones, hermanos, este que ustedes mataron, Dios lo ha levantado como Señor y Cristo, y esta es la promesa del Espíritu Santo. No se levantó otro de los que aparentemente estaban bien, de los que no habían negado a Dios. ¿Pero qué hizo él? Levantarse, creer. Aquí estamos hablando de aptitudes de los siervos, no de alguien que viene ahí apenas a arrepentirse. El que se arrepiente se tiene que arrepentir. Pero una cosa es ser pueblo arrepentido y salvo, y otra cosa es querer ser siervo de Dios. Siervos de Dios, servidores de Dios. El servidor que se dedica a servir a Dios ya no tiene en cuenta nada de su vida personal. Sigue el reino de Dios. Ve y predica, ve y dedícate al reino. Dice: sigue primero el reino de Dios, yo te daré todo lo demás por añadidura. Pero seguir a Dios con dinero, pues casi muchos. Seguir a Dios sin sueldo, sin ingresos, sin seguro de gastos médicos mayores, sin pensión, sin Afore, ni nada de eso. Dice el Señor: cuando vayan, no se lleven alforja ni nada, ahí les van a dar de comer. ¿Sí dice tu Biblia así? ¿Qué te preocupas entonces? ¿Qué te afanas? Cuando uno no tiene nada, pues el Señor sabe qué va a hacer. Si tú sigues el reino, tú vas a estar seguro, vas a tener fe. Lo mismo es que con el pecado. Si tú te arrepentiste del pecado, ya no lo tomas en cuenta, tú estás en el reino. Dios te da la fuerza para abandonar el pecado. Pero si estás concentrado en tu mente en el pecado, porque inconscientemente todavía quieres regresar a él, te pierdes. Ese espíritu es un espíritu de incredulidad.
es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Pero para que haya obediencia necesitamos ver, este es un requisito de nosotros los siervos. Y yo estoy en un riesgo porque digo, Señor, esto dice tu palabra y yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Y aquí dice que yo debo de tener gobierno sobre mi casa. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo conducirá al pueblo de Dios? Y entonces yo pues no hablaría de esto, que no conviene, o no sé. No, el Señor me dijo, habla de eso. Es un requisito, esa es tu meta, por eso tu santidad, por eso tu consagración, porque dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquellos jóvenes que están acá, que tienen a su mamá en la iglesia, si su mamá no se salva, ustedes tienen la promesa. Y las mamás que están aquí, si son salvas, tienen la promesa. Pero cada quien tiene que cumplir lo que Dios quiere de cada uno. Tú tienes fe, Señor, se va a cumplir tu palabra. Yo sé que mis hijos van a ser salvos, yo sé que la promesa es para mí, yo sé que esto va a suceder. Porque la fe es la convicción de lo que no se ve. No es fácil. Habemos gente que ya no tenemos a los hijos chicos, ya no los podemos obligar, ya no los podemos traer de la oreja. Y ahora andan en otro mundo. Sin embargo, lo que para unos es una tragedia, para ti es un desafío de fe, porque es más difícil. Más fácil tener al niño, al joven, que cuando ya no está contigo, que cuando ya está por allá, piensa no sé qué, no sé cuánto, su conducta es. Entonces, bien, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debe hacer la gente? Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo. Esta cita que vimos es de 1 Timoteo 3:9, los requisitos de los obispos. Nuestro obispo, el obispo Fermín, pues tiene su casa, tiene todos sus hijos sirven a Dios, todos. Tiene a su gestión en su casa, maneja las iglesias, tiene el obispo, tiene estas características. Nuestro obispo. Uno tiene que aspirar a eso, a tener eso. 1 Corintios 11, versículo 3 dice, fíjate lo que tienes que hacer. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, cuando el demonio te quiere engañar de que tú no puedes seguir a Cristo, porque eres pecador o pecadora, porque te gusta el mole con trompa, tienes que romper con eso. Decidir, sí, me gusta el pecado, me voy al mundo ya, total. A ver cuándo regreso, si no es que me muero por ahí. O decir, no, yo voy a parar por Cristo y yo me voy a santificar y el pecado va a enseñarse de mí y yo voy a servir, pero con la fe se ve. Y la incredulidad también. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice el apóstol. Os alabo, hermanos, porque en todo se acuerdan de mí y retienen las instrucciones tal como se las entregué. La gente que escucha recibe las instrucciones tal como se las dicen, no la sabiduría en la propia opinión, que uno le da las instrucciones a la gente piensa lo que quiera y luego hace lo que menos de lo que uno le dice. Es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y todos hemos visto el yugo de ello, ese espíritu. Lo conocemos. Hemos sido desobedientes aún conociendo de Dios.
Pero el Señor puso en nosotros, por su misericordia, por la influencia del Espíritu Santo, el renunciar a todo acto de pecado. Hijitos, esto escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Y Cristo no ha perdido ni un caso. Es seguro que Él va a ganar, va a interceder por ti, va a pagar tu multa, te va a sacar del cautiverio. Con una condición: tienes que arrepentirte, tienes que confesar, patarte. Porque Dios va a venir a salvarte de tus pecados. No nos va a venir a salvar nuestros pecados. No va a salvar nadie. Y el diablo nomás te va a engañar y vas a estar ahí dándote vueltas en cabeza con oraciones huecas, sin sentido, porque no quieres renunciar a tu pecado. ¿Dios salva a quién? Al que se arrepiente. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. ¿De qué? De la esclavitud. Cuando Cristo les dijo a los judíos que habían creído en Él, conocerás la verdad y te hará libre. ¿Libre de qué? De pecado. El que hace pecado es esclavo. Pero si el Hijo te libertara, serás verdaderamente libre, libre. Ya no quiero más, no quiero más. Después de eso, entonces, sed imitadores, dice el apóstol, como yo de Cristo. Entonces tú te vuelves imitador de Cristo, para que tus hijos se vuelvan imitadores de ti. ¿Cómo le va a ser tu hija? ¿Cómo le va a ser tu hijo si te ve que no haces, que no llevas a cabo el rol de fe que dice el Señor? Te van a ver y van a decir: pues está bien lo que crees, pero si yo voy a ser como tú, mejor me quedo como estoy. Entonces, para saber cómo ser la instrucción, hay que recibirla como viene en la palabra. La instrucción quiere decir renunciar al espíritu de sabiduría de propia opinión, renunciar al espíritu que te hace creer que tú sabes y que siempre andas peleando por tener razón. ¿Ve ese espíritu? Cualquiera que habla de cosas, ese espíritu luego hace ver que la gente luego habla de lo mismo. Sí, yo también. No, pues me encontré un reloj. No, yo me encontré 5 relojes. Yo tengo un peso. No, yo tengo 20. Yo también. Es un espíritu de desobediencia y de competencia que luego lo detectas. Eso no es ser humilde. Eso es siempre creer, sentirte más que los demás. Eso es soberbia. Eso el Señor lo rechaza. El humilde, si el otro tiene o no tiene. ¿Qué le dijo el apóstol cuando le dijo: Señor, ¿y este qué? Si yo quiero que este quede hasta que yo regrese, tú sígueme. Pues, ¿qué te importa el otro? Tú síguelo, independientemente que los demás tengan o no tengan, o si tengan. Entonces el espíritu de humildad, ya cuando alguien habla, pues tú ya no hablas, está bien, la gente tiene, yo tengo lo mío, me dio mi... Hasta la fe, dice el Evangelio, que tienen grados de fe, Dios da. Hay gente que tiene el don de fe, que se hacen maravillas en su vida. Y hay otros que tenemos que talacharle más. Sí. Pero Dios sabe por qué, porque para los hijos de Dios todo les es para bien. Pero las cosas buenas, no el pecado. El pecado no es para bien. El pecado es para morirte. Pero si tú piensas que el pecado es para bien para ti, pues no me digas, eso no. Eso no es posible. El pecado es para que te mueras. La paga del pecado es morir. ¿Qué hay que hacer? Correr a la vida. ¿Quién es la vida? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Seguir a Cristo. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora vamos a empezar en el rol. Yo me acuerdo de ustedes y les doy gracias que se acuerdan, que retienen lo que yo les he dicho como yo se los entregué, pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer.
y Dios es la cabeza de Cristo. Está escrito así en el orden. Mujer, ¿entiendes esto? ¿Entiendes esto? ¿Cómo tiene que ser una mujer de Dios? Tiene que entender, porque aquí lo dice el Señor con el apóstol, pero quiero que sepas, quiero que sepas, quiero que sepas. Es una instrucción, es un conocimiento. Si no sabes, quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. En el Antiguo Testamento, en un decreto que hicieron, ahí en el libro de Esther, te voy a decir cómo es la cabeza y cómo debe ser la mujer. Dice el libro de Esther, capítulo 1: el decreto que dice el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos. Toda mujer dará honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Menusén, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo: todo hombre afirme su autoridad en su casa. Todo hombre afirme la autoridad en su casa. El hombre tiene que decir cómo se hacen las cosas con autoridad, recibiendo la instrucción de Dios. La autoridad, ¿quién la da? Él es tu cabeza. No la da tu capacidad de saber. Por eso este estudio comienza con la sabiduría en la propia opinión. Mi esposa no me debe de obedecer, o la esposa de cualquiera no debe obedecer por lo que yo pienso, por lo que yo digo. La esposa tiene que honrar. ¿Cómo? Vuelvo a decir: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. La mujer tiene que obedecer al que obedece a Cristo. La mujer me tiene que obedecer cuando yo hago lo que dice Dios. Y si no quiere, es problema de ella. Yo debo sostenerme en la autoridad, porque mi autoridad es Cristo y es la palabra mi autoridad. Si la mujer no quiere obedecer, es problema de ella. Pero yo no voy a dejar que la mujer me diga a mí lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo dejar que la mujer me diga a mí lo que tengo yo que hacer? Porque quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Pero te digo, la cobardía, ¿dónde está? Es que si le digo y se enoja, pues mejor que se haga lo que ella quiere. Eso se llama espíritu de cobardía. Porque al que le va a pedir cuentas es a ti. Cuando la mujer fue engañada en el Edén, Dios no le pidió cuentas a la mujer. Dios le pidió cuentas a Adán. Y le dijo: a ver, ¿dónde estás? ¿Por qué Cristo no se dirigió a la que cayó? ¿Por qué? Porque la autoridad fue delegada al hombre. ¿A quién le dictas? Al hombre. Entonces, si Dios le dijo: ya comiste de lo que te dije que no comieras, lo que hizo fue echarle la culpa a la mujer. Es que la mujer que me diste me dio y yo comí.
Y cuando te diga, ¿dónde está tu autoridad que yo te delegué? Pues es que mi esposa era bien enojona, y como era bien enojona, pues yo mejor ya no le dije nada. No, el enojo es problema de ella. La palabra de Dios es problema mío, y lo que dice Dios se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque lo dice ¿quién? ¿Yo? No, yo no debo ser sabio en mi propia opinión. Por eso mi esposa no me debe obedecer a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que según mi percepción de la realidad, o a lo que la psicología dice. Pues eso no. Pero si yo obedezco, por eso dice, sé imitadora de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué debe hacer el hijo con una mamá cuando no está el papá? El esposo de la viuda es Cristo. Es el marido. ¿Qué hace la mujer? Lo que dice el marido. Bienaventurada la viuda, porque se tiene que sujetar ¿a qué? A lo que diga el marido. ¿Quién es el marido? Cristo. ¿No tienes marido? Por eso no obedeces, y por eso tú te haces el papel de marido y de mujer. Eso es condenación. Tú tienes un esposo, estás en una iglesia, ¿a quién? Cristo. ¿Obedece a quién? A Cristo. Es más compromiso que tener un marido. Dice el Señor, la que no tiene marido se dedica totalmente a las cosas de Dios. Y la que tiene marido, pues tiene que atender al marido. Pero la viuda, ¿de quién es esposa? De Cristo. Obedece a tu marido. Todas las mujeres darán honra a sus maridos. ¿Quién es tu papá? Cristo. Dice, honra a tu padre. Y dice el Señor, mamá de huérfanos, papá de huérfanos es el Señor. Él los recoge y Él sí es todo. Madre, hermano. Dios es el único que llena a todos en todo. Esto que dice que el hombre afirme su autoridad en su casa, quiere decir que yo voy a afirmar la autoridad obedeciendo y sometiéndome a lo que Cristo dice. Esa es la autoridad delegada que Cristo me dio. Confundido, metido en el machismo, el hombre lo que hace es, pues dice al Señor que tú te sujetes, y aquí lo que yo digo es lo que se hace. No, lo que dice Cristo es lo que se hace, y yo soy la autoridad encargada de que eso se haga, porque ¿a quién le van a pedir cuentas? Al varón. Le van a decir, a ver, ¿dónde está la autoridad que tenías sobre tu esposa? No, pues es que mejor ella me regañaba, mejor me decía de cosas, y mejor yo, no, pues ya, hay que haga lo que quiera. ¿Cómo crees? A ver, esto dice Cristo, esto se hace. Y si tú eres desobediente bajo tu rebeldía, pero yo voy a obedecer lo que dice el Señor. La ayuda idónea, ¿qué es, hermano? Dice, someteos los unos a los otros, dice Efesios 5. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Fíjate, tú te tienes que someter a tu autoridad en el temor de Dios. Si tu marido es Cristo porque no tienes esposo, te tienes que someter a Cristo en el temor de Dios. ¿Qué dice que es el temor de Dios? El principio de la sabiduría. ¿Y qué hace el sabio? Teme y se aparta del mal. ¿Qué tienes que hacer tú, mujer? Temor de Dios. Sujétate en el temor de Dios. Sujétate a Cristo en el temor de Dios. El sabio teme y se aparta del mal. Dice, no, yo. Aunque hayas tenido una segunda, tercera oportunidad con Cristo, esto lo tenemos que hacer sí o sí. No podemos andar en la tibieza. Ay, pues es que, pues ya la regué, pues ya ni modo. Ya, y me voy para siempre ahí en el adulterio, en la borrachera. No. Tienes que regresarte a Dios, a la autoridad de Dios.
¿Qué dice el Señor en el Evangelio? Dice, os ruego, como a peregrinos y extranjeros, que os abstengáis de las pasiones que batallan contra el alma. Abstente de eso. Debemos de abstenernos. Lo pasado, ¿qué dice? ¿Pasó? Sí, pasó cuando yo me arrepentí. Cuando tú te arrepentiste, Dios te perdonó, Dios te perdona, Dios te levanta. Pero tú tienes que cuidar tu salvación de aquí en adelante todos los días contra el espíritu de condenación, contra el espíritu de incredulidad, que te dice que no, que tú eres más malo que cualquier cosa. Depende de tu corazón. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como si fuera Cristo ahí. ¿Sabes cómo los tratan? ¿O cómo son las mujeres que tratan? Ah, este qué. Pero si yo soy cobarde, no voy a decir esto, para que no se enojen. Al último se van a enojar, y si quieren se quedan, y si no se van. Y ahorita te voy a decir por qué esto lo estoy diciendo, no por machismo ni por nada malo. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Por eso dice, mujeres casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Sabes cómo te vas a salvar, mujer? Sujetándote a tu marido. Porque te estás sujetando a la autoridad que Dios te está diciendo. Y si tú no tienes marido y te tienes que sujetar a Cristo, imagínate a quién te le estás revelando. Te le estás revelando a Cristo en vivo. ¿Quién es el marido de la iglesia? ¿Dónde van a ser las bodas del Cordero? ¿Con quién? Con la iglesia. ¿Qué tiene que ser la iglesia? Una iglesia blanca y sin mancha. Porque el marido es cabeza de la mujer. En este caso dice el Señor, a través del Evangelio y a través del apóstol, quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón cabeza de la mujer. Pero si tú no tienes marido y tu cabeza es Cristo y tu marido es Cristo, imagínate el paquete que tienes puesto. Al contrario del espíritu de desobediencia que dice, como no tengo marido, pues yo hago de mi vida lo que quiera. ¿Sí? ¿A poco? Si está más feo, está más duro tu paquete, porque tu marido es Cristo. Pero como la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pues a tu marido espiritualmente, a Cristo no lo ves, pero de que está ahí en tu vida, y delante de Él está uno pecando, delante de Él hizo uno lo malo. ¿Y sabes quién se encarga de conviccionarte de eso? El Espíritu Santo. Delante de Dios pecaste. ¿Qué hizo David cuando adulteró? Cuando el profeta le dijo, ¿qué hiciste? No tan solo adulteraste, mataste a otro, al marido. Y no se había dado cuenta por ese espíritu ahí, todo que trae a uno bien cegado. Cuando cayó el Espíritu de Dios, dijo, contra Dios he pecado, contra el cielo, contra Dios he pecado. Pero sí le dijeron, tus pecados los ha remitido Dios, te ha perdonado. Pero las consecuencias, espiritualmente, dime si no vale la pena estar humillado siempre. Si no te mató ahí mismo, en el acto del pecado, si no nos mató en los adulterios, si no nos mató en las borracheras, si no nos mató ahí,
¿Qué le hubiera costado a Dios cegar la vida? Quitar el soplo de vida en el mero acto de tu pecado. Y uno ni cuenta se da en eso. Pero después el Espíritu dice, te voy a instruir. Ya sobre advertencia, ya no hay engaño. No puedes decir que no sabía. Entonces dice Colosenses 3:1, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. ¿A quién le conviene? ¿Al marido? No, aquí no dice. Mujer, sujétate a tu marido como le conviene, pobrecito. No. Como conviene al Señor. ¿Por qué? Porque una mujer sujeta que se va a querer ser servidora de Dios, discípula de Dios, tiene que tener características de obediencia a su marido, a Cristo. Una mujer que diga que es cristiana no la vas a poder estar metida en chismes, hablando mal de las personas de mala voluntad, robando, adulterando, fornicando. Eso no. Primero, la sujeción, ya sea que tengas marido o que no, tienes que estar sujeta a Cristo. Nada de que yo me la sé y mi marido es un tonto y eso, no. Y mucho menos pensar que como no tienes marido físico, puedes hacer de tu vida lo que tú quieras. Oye, pues está peor tener, y no digo peor, sino está más complicado, más fuerte el ser esposa de Cristo. ¿Qué tienes que hacer? Meter con Cristo, conocer a Cristo, conocer qué es lo que quiere para obedecerle. Cada cuando lees tu palabra, ¿cuántas horas te pones a consultar quién es Cristo, si es tu marido? ¿Cuánto tiempo pasas entendiendo qué es lo que debo hacer, Señor? Ya sea que tenga marido físico o que no, de todos modos tengo que conocer a Cristo porque Él es cabeza del varón y el varón de la mujer. Y Dios cabeza de Cristo. Porque Cristo fue carne. Entonces dice, casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. ¿Por qué? Porque después vas a ser anciana. Y no digo porque estés viejita y arrugadita. No, los ancianos en el templo son gente que está preparada para orar, para luchar, para triunfar, para evangelizar, para engrandecer la obra. Y entonces cuando tú ya tengas una edad en el cual, edad espiritual y edad física, vas a ser anciana, anciana de la iglesia. Y entonces dice el Señor en el libro de Tito, capítulo 2, las ancianas, asimismo sean reverentes en su porte, en su vestido, un vestido femenino, un vestido de mujer. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a enseñar a las mujeres a vestirte como hombre? Siempre te ven con gorro de policía y uniforme de soldado. Está bien, si trabajas de policía está bien, y si trabajas de soldado está bien, pero en tu vida personal, en su porte, reverentes. Hay gente que luego ven las faldotas y dicen, ¿y estas qué? ¿De qué planeta las trajeron? Aunque también hay ahora que dicen, bueno, son pantalones de mujer, no son pantalones de hombre. La mujer que anda de pantalones de mujer. Y eso nos lo instruían en un discipulado, ¿no? Dada la temporalidad. Si es que la mujer no debe tener pantalones. Dice el pastor, es que las mujeres que tienen pantalones de mujer. No son pantalones de hombre. Entonces, reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, que también puede haber ancianitas en la iglesia borrachitas. Digo, ay Señor, ¿qué onda con esto? Porque aquí ya está hablando de ancianas, no está hablando de gente que no conoce. Dice de las ancianas de la iglesia. Esta carta es, las ancianas así mismo sean reverentes, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Por eso te digo que a tú, cuando tienes marido, tienes que ser sujeta a tu marido, ya sea a Cristo o al que tienes que siga a Cristo. Nosotros tenemos que ser
seguir a Cristo para decir lo mismo que dijo el apóstol: sé imitadora de mí como yo de Cristo. Ahí está la autoridad. La autoridad te la da tu obediencia. Y lo sabemos desde hace muchos años. Los ancianos antes nos decían: usted ahorita que está joven no le toca más que obedecer, porque cuando esté grande, ¿cómo va a poder mandar si nunca supo obedecer? Y aquí está exactamente igual. Primero te sujetas a tu marido, primero te sujetas a Dios, a Cristo, practicas la obediencia, y después, cuando seas anciana, dice: enseñarás a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Ahí está el texto. ¿Cómo vas a enseñar a las jóvenes a sujetarte a Cristo si no te sujetaste a tu marido? Porque aquí lo está diciendo, que sean cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Por tu desobediencia y tu rebeldía, la palabra de Dios puede ser blasfemada. Está hablando de las casadas. Es como si la esposa de ese pastor no lo obedece, ni siquiera le hace caso. Entonces la palabra dice: no, pues yo ahí, por eso comencé con el texto de los obispos, que tenga sujeta en autoridad su casa. Si no, algunos tenemos que consultar, sin llegar a pasar, de colgar la licencia y decir: Señor, no pude gobernar mi casa, ¿cómo voy a gobernar la iglesia de Dios? Sí, me estoy dando a entender espiritualmente con estas cosas. Las batallas de nosotros no son sencillas, hermano. Las luchas no son sencillas. Los que estamos aquí, estamos pasando por unas luchas de veras encarnizadas, por luchar por la bendición de ser hijos de Dios. Pero yo sé, los que estamos aquí hemos renunciado al mundo, estamos en la lucha de pertenecer, de estar, de decir: Señor, ten misericordia, no me sueltes, yo no quiero con el mundo, yo quiero contigo, ayúdame. Y en problemas sin fin, familiares, económicos, personales, de todo. Pero lo que Dios quiere es que entendamos los roles que nos toca, para ver en qué no estamos haciendo las cosas, y que sigamos, dijera mi hermana Leti, aferrados hasta que triunfemos, porque Dios es vencedor y el diablo está ¿qué? Vencido. Por eso cuando vemos a nuestros hermanos así, ya que están bien, pues bien avasallados por tanta vuelta que dan los problemas, pues se necesita el hermano que te diga: no, Dios te va a levantar, tú no te aflojes, tú no te... Los siervos de Dios necesitamos eso. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Necesitamos una ayuda, ¿qué? Una ayuda en la iglesia. Alguien que se ha entregado a Dios, que se dé a la oración, que ayude a la construcción de la obra. Y nosotros tenemos que tener corazón de no ser tropiezo para la gente, de no llevarlas al pecado, y luego después, pues ya si me fuera yo solo, pero si me llevo a alguien por ahí. O sea, son luchas de veras descarnadas espiritualmente, porque la lucha no es con carne, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ya cuando seas anciana y seas sierva de Dios, vas a ayudar a las jóvenes a ser prudentes, castas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Ya viste por qué es necesario que te sujetes a tu marido? Porque ¿cómo le vas a hacer cuando venga una joven y te vea que eres una mujer que no obedeces lo que dice Dios? Por eso es necesario que te sujetes, y por eso dentro de 8 días vamos a ver lo que nos toca a los hombres, que también no es una cosa sencilla. No es de que no, pues ahora ya me obedeces tú y ya. No, espérame tantito. Aquí dentro de 8 días nos vamos a ver
espejeados aquí nosotros como varones, que también está difícil, pero no imposible. Para Dios nada es imposible. Lo que empieza Dios contigo lo va a acabar. Que ahorita todavía no te preocupes, tú sigue, no te sueltes, Dios va a acabar la obra en ti. Gloria a Dios. Por eso te predica la palabra, para que tú llegues a donde Él quiere que llegues. No es que tú quieras, porque la verdad que no es que tú quieras, porque el Evangelio dice, no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y si estás aquí es porque Dios tiene misericordia de ti. Si no te has muerto en tus pecados, si no nos hemos muerto en los pecados, es porque Dios tiene misericordia. Y aquí estamos. ¿Quién es digno? Nadie. Pero el demonio se encarga de meterte condenación. No, tú ya no sirves para nada, tú eres el peor de los no sé qué, hasta que te mete ideas de decirte, mira, mejor mátate. Así le dijo a Job su propia esposa: mejor reniega a tu Dios y muérete. Esa es la voz del mismísimo diablo. Así te dice, tú ya la regaste, ya pecaste, ya no sirves para nada, ya mira, mejor tírate al metro, tírate del puente, ahórcate, tírate del edificio con todo el vidrio, no sé. Son voces demoníacas. Pero ¿qué dice el Señor? Vuélvete a mí, vuélvete a mí. Yo tengo palabras de bien, yo tengo planes de bien para ti. Ser sujeta al marido que se sujeta a Cristo, o si no tienes marido, sujetarte a tu esposo como Cristo, es pura ganancia. Primero vas a ser ejemplo para tu promesa. Tu promesa es ser salvo tú y tu casa. Vas a ser ejemplo de tu casa. Tus hijos, sujetándote a tu marido, vas a ser ejemplo de tus hijos. Una mujer que se sujeta al marido. Pero si quiere la mujer sujetar al marido a la voluntad de los hijos, ¿cómo le haces ahí? Reprueban al marido y dicen, no, es que lo que dice mi hija, lo que dice mi hijo. ¿Cómo? No hay autoridad ahí. Tu bendición es la autoridad. No estás obligado a obedecer en todo, no, porque tú también conoces la palabra. Lo que no está en la palabra le puedes decir, a ver, espérame. Eso no dice Cristo, perdóname, pero eso vamos a ver cómo le hacemos, porque eso no es de Dios. Eso ya puede ser un acuerdo entre dos y ya llegamos a otro. Pero no puede ser un grosero, altanero y pedante y cosas de esas. Ni tanto como mujer ni como hombre. Por eso la inteligencia te dice del temor de Dios. Sujétate en el temor de Dios. Porque en el temor de Dios sabes que la lengua es un órgano que puede encender el infierno. Pero el que controla su lengua puede controlar lo demás. Te puedes caer, sí, pero puedes dominar las cosas. Cuando dominas tu lengua, dominas, porque lo dice el Evangelio, no lo digo yo. El que domina su lengua puede decirse que puede dominar lo demás. El que no domina su lengua no domina nada. Entonces todos esos ejercicios espirituales, cuando hablamos después de deberes, dice Primera de Pedro 3:1, volvemos también en otro término, dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Porque es importante que una esposa de un pastor, una esposa de un hermano, sea sujeta a su marido, para que los que no creen, crean. Pero unos textos atrás decía, para que la palabra de Dios no sea, ¿qué? Blasfemada. Ve nomás lo que puede hacer la ingobernabilidad en una mujer que no se sujeta, que no quiere, que sabe en su propia opinión y que quiere que el marido le obedezca. De veras, definitivamente, cuando uno se deja gobernar por una mujer teniendo a Cristo, cae uno en lo que cayó el rey Acab, en una cobardía.
Tanto que la otra le solucionaba la vida. ¿Por qué lloras? Es que no me quisieron vender la viña. Ya no se preocupe, ahorita yo se la consigo. Fíjate, siendo él el rey. Sí. Y la otra fue a hacer trampas, acusar al otro en vano, lo mataron. Pero cuando ya le dijo, ven y toma la viña, entonces vino la voz de Dios diciendo, esta mujer, sus entrañas van a quedar tiradas ahí. Y así murió. ¿No te da temor eso? Sí. Pues eso da temor. O sea, la desobediencia, ¿dónde me puede llevar? Mi sabiduría en mi propia opinión, ¿dónde me puede llevar? Pero esas cosas te las revela el Espíritu. El temor de Dios. Si no, Señor, lo que me voy a jugar es mi vida y la vida de los demás. No, yo mejor no. Yo renuncio. Pero aquí dice que tu sujeción a tu marido va a ser también para ganar a los que no creen a la palabra por tu testimonio de obediencia. Para los que no creen en la palabra, sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. La conducta. No el carácter peleonero, ni necio, ni nada de eso. Hay mucha gente que no habla mucho de la mujer rencillosa, que hablan los proverbios, como gota de agua, peleoneras, como ellas solas, todo contestan, y ay, aquel. Rencillosa es eso, que les gusta la riña, les gusta pleito. Pero ve el papel tan importante que tiene la mujer en su sujeción, la ganancia de sus hijas, la educación de las jóvenes en la iglesia y la conversión de los que no creen por tu conducta. O sea, no es así nomás que la mujer ahí ponla donde quieras, no. Tiene un papel preponderante la mujer en la obra de Dios. ¿El evangelio qué es? Ganar almas. Si tú te sujetas a tu marido, te sujetas a la autoridad, dice, van a ser ganados sin palabras por tu conducta, los que no creen. Pero en la iglesia, pues sí puede uno estar así bien bonito, y allá afuera. Ahí está el campo de batalla. Decían por ahí, no te pueden decir mi alma porque ya quieres casa aparte, luego reaccionas y a pelearte y a decir y todas esas cosas, ¿no? Hay un don del Espíritu que se llama dominio propio, la paz, la paciencia. Esto que decía mi hermana Leti, que le dicen en su trabajo, ¿no? Oiga, usted no sé qué hace. Ya. Que decía mi hermana que la agarraron en la calle y le dijeron quién sabe cuántas cosas. No, pues sí, está bien. Esa es la ayuda de Dios. Pero de eso a sujetarte a Cristo, si no tienes esposo, o sujetarte a tu esposo cuando lo tienes, es someter tu voluntad a una protección divina. Tú te sujetas a tu marido y viene la protección divina. ¿Por qué? Porque es orden de Dios. Porque Cristo es la cabeza del varón. Porque el varón es la cabeza de la mujer. Y porque Dios es la cabeza de Cristo. Sujetarte es tu protección. Pero si andas de rebelde creyéndote que tú eres la que te la sabes y tú sabes cómo guiar la casa toda completa y el pobre marido ahí sin poder pensar ni decir nada porque aguas, porque le puede volar hasta un cachetado, pues ¿cómo le haces? O el miedo al qué dirán. Si le digo y si se enoja, pues que se enoje, ¿no? Pero tú no te puedes mover de lo que Cristo dijo. Con todo el amor, la decencia que tengas. No, mujer, esto es por aquí. Yo no me puedo mover de ahí. Porque voy a caer en desobediencia. Dios te puso como autoridad y tú eres el que te mandan. Pero esto estamos trabajando en nombre de la mujer. Ahora, si dice
que el atavío de la mujer de hoy tiene que ser como el mismo atavío que tenían aquellas mujeres santas. ¿Como quién? Como la esposa de Abraham, Sara. Obedecía a Abraham llamándole Señor. Pero aquí dice que así también las de hoy tienen que tener un ornato del espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Una mujer afable, una mujer tranquila, una mujer que aporte, y no alguien que tengas que estar siempre como que jalándole y arreándole. O que a ti no te quiera mandar y te quiera poner el collar y sacarte a pasear al rato. ¿No? Una vez así me dijo un sacerdote, un amigo mío, un sacerdote católico, cuando me iba a casar con Elizabeth. Dice, no, dice, esa te va a traer así, véngase para acá, chaparro. Así me decía el padre Oscar, un sacerdote que también trabajamos con él para la gente de la calle. O sea, eso es. O sea, yo por cobardía, por miedo a que no me dejen, por miedo a que no se enojen, no puedo hacer eso. Dios me mostró, tú eres autoridad, tienes que hacer valer tu autoridad obedeciendo a Cristo. No tienes que hacer valer tu autoridad de macho. Yo soy, no, obedeciendo a Cristo. Lo que dice Cristo es lo que se hace. Perdón. Y por último, dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. ¿Por qué ustedes van a ser hijas de esto? Porque la promesa para Abraham fue, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces ustedes vienen a ser parte de esa promesa en Sara. Han venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temor, sin temer ninguna amenaza. Nada que te amenacen de que no, tú ya no vas al culto, no, que tú no puedes entrar con Dios, no, que yo voy a obedecer. Un marido no te puede invitar a hacer cosas malas. Pero también habla de una mujer con virtudes. Dice Proverbios 12, mujer virtuosa es corona de su marido. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. ¿Qué es la carcoma en los huesos? En conocimientos actuales, como la osteoporosis, te deshace los huesos. ¿Por qué dice que es carcoma sus huesos? Porque el hueso es lo que sostiene tu carne, es tu estructura. Si atacan la estructura te desvaneces y ya no sirves para nada. ¿Sí? Entonces eso es muy peligroso. Porque dice, la mujer virtuosa es corona del marido, pero la mala como carcoma a sus huesos, te desestructura, te desgasta. ¿Sí? ¿Cómo Dios dice que quién hallará una mujer virtuosa? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella, ¿qué? Confiado. O sea, no es nada ilusorio, nada bonito, así romántico, no. Una mujer virtuosa quiere decir que da seguridad. Las mujeres de la iglesia dan seguridad al pastor, dan seguridad a los que van a venir. Dan seguridad como obedeciendo, ya dejando de estar de caprichosas y haciendo cada rato lo que no se debe. Porque nomás hacen más lenta la obra. Dice el Evangelio o no. Gálatas, insensatos, ¿quién ya teniendo tanto tiempo?
Nomás retrasan la obra. No se debe hacer eso. Debe hacerse ¿qué? Recurso. Tienes que ser recurso, mujer, para la obra. Ya te lo mostraron aquí. Para que por tu conducta los que no creen se conviertan. No es que te estés peleando, no, es que yo cómo me voy a someter a mi marido. No ves lo espiritual y la bendición es ganar almas. Tu vida va a ser un evangelismo sin palabras, dice. Para que los que no creen se conviertan sin palabras por la conducta de la mujer. Sea que te tengas que sujetar a tu marido Cristo porque eres viuda, o sea que te sujetes a tu marido que viene a la iglesia contigo y está en el matrimonio. Porque unas dicen, no, pues es que yo no tengo marido. No tienes, tienes uno más grande que el que puede ser de carne. Jesucristo. Entonces tú tienes que ser más todavía del que tiene un marido de carne. Sujetarte a Cristo, ¿qué es? En fe, ¿no? Conforme a tu fe, mujer. Tu fe te ha salvado. Ve y no peques más. En fin, todo eso que Cristo trabajó con las mujeres. Lo tienes que hacer porque está en la palabra. En el elogio dice: el corazón de su marido está en ella confiado y no carece de ganancias. Le da a ella, fíjate, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. No de su vida de para arriba, no, de la vida. Eso es lo que quiere el Señor. No carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Dice el Señor: ¿por qué la sujeción de la mujer? ¿Por qué no ejercer dominio? Según el apóstol dice: porque no permito a la mujer ejercer dominio sobre el hombre. ¿Por qué? Porque Adán no fue engañado, sino la mujer. Siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor, santificación, con modestia. Una mujer que quiere dominar al marido está desobedeciendo a Dios, no al marido. ¿El marido quién es? Es otro ser humano. Las mujeres que no se gobiernan, que no obedecen a Cristo, que no están sujetas a su marido como Cristo dice: ay, yo no sabía que Cristo era mi marido. Pues ponte a averiguar, a ver cuál es su carácter. Porque Cristo seguro es un marido extraordinario. No como los de carne, que estamos ahí a veces con estados de ánimo, no. Y a veces la mujer nos tiene que levantar, estamos más tirados en vez de darle seguridad. Estamos todos: ay, pobrecito de mí. Y así nos pasa, pues, ¿a poco qué? Necesitamos a veces ese empuje, Pero si te está diciendo Dios ya algo por medio de la mujer, pues luego a ponerte la pila. Por eso la importancia de la bendición que Dios te da, mujer, si tú tienes estas características de sujeción. Dios va a evangelizar a través de tu vida. En cambio, al hermanito le tienen que dar sus folletos para que se salga a evangelizar. Y ahí va con su bocina esperando que alguien no le falte el respeto, cosas así. No, en ti no. Para que los que no creen se conviertan sin palabras a partir de tu conducta. Sea la sujeción a Cristo como tu esposo o a tu esposo si lo tienes en la iglesia. Necesitamos orar mucho porque se necesitan mujeres como Esther,
mujeres que se paren por la verdad en oración, que ganen las almas demostrando el triunfo que Dios tiene en tu vida. Si dices, yo soy cristiana y te ven así, no, yo soy hija de Dios y esto ya está hecho, aunque no lo vean, esto ya está hecho. Porque la palabra de Dios es de un Dios que no falla, que no miente, que no es hijo de hombre para desmentirse. Él dijo y así se va a hacer. Aunque me vean todo chueco, las costillas ya están en su lugar. El cerebro, lo que sea. Tu alma, tu espíritu, todo. Confiesa. Pero también tienes que tener cuidado, porque también ya con esto termino. Dice el Señor, va a haber tropiezos. Pero hay de aquel por el que va a haber el tropiezo. Y por eso uno dice, no, hacer tropezar a alguien es un infierno. Es un infierno de verdad. Entonces, cuanto antes levántate y lucha por su alma y ponte las pilas. Porque también puedo ser tropiezo con mi actitud depresiva que no demuestre el triunfo de Dios. Ustedes como hermanos, cuando ven a alguien que llega a dar testimonio, no, Dios me ayudó, y pues eso influye para que la comunidad tenga fe. Entonces es mi obligación ponerme con Dios en una actitud de triunfo para que la gente me vea, no a mí, sino la obra de Dios en ti. Por eso van a ganar almas las mujeres sin palabras, con su conducta. Y la conducta es donde vayas, en el trabajo, en la escuela, en tu matrimonio, en tu familia, en donde vayas a comer, en todos lados. No vayan a ver, sí la vimos en la iglesia, sí, y luego pues la vimos ahí cargando la Virgen en una peregrinación. Imagínate así. No, o sea, quieres ir en todos lados, en todos lados. Amén. Inclina tu rostro, vamos a dar gracias. Padre eterno, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por esta palabra. Señor, te pido que levantes mujeres con poder, mujeres que sostengan la obra. Señor, aquí hay mujeres que tienen capacidades, aptitudes para empezar a mostrar el triunfo de Dios desde lo personal hasta en la iglesia, Señor. Y que comience, Señor, a dar fruto su vida para que la iglesia sea atractiva hacia otras mujeres y otra gente que no crea. Que vean en ella, Señor, aquello que es deseable. Que cuando vean sus vidas digan a la gente, yo quiero estar como ella. Para que su conducta sea la que atraiga, Señor, sin palabras. En la sujeción, Señor, a su marido, si lo tienen, o a Cristo, Señor, que tú eres el esposo cuando hay viudas, cuando hay mujeres que no tienen esposos, Señor. Aunque la única autoridad que hay en la iglesia pues es el pastor. Pero de todos modos, tú eres el que guías, tú eres el que mandas, tú eres el que dices, Señor. Evita, Padre eterno, que en este lugar se dé palabra de hombre, opiniones o cosas que no son tuyas. Ayúdanos, Señor, a perdonar, ayúdanos a orar, ayúdanos a interceder unos por otros, Señor. Ayúdanos a no ser tropiezo, ayúdame a no ser tropiezo, Señor, para nadie, por favor, en el nombre de Jesús. Y Padre, te amamos, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por todo, lo bueno, lo malo, lo que ha pasado, lo que va a pasar, porque sabemos que en tus manos todo está bajo control, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.